Aquí estamos en la espada de Damocles hablando acerca del mecanismo de las mancias. Vamos a repasar algunas mancias más de las que tenemos aquí a mano. Por ejemplo, tenemos la dactilomancia, que es la adivinación que se hacía teniendo un anillo mágico suspendido por un hilo sobre una mesa redonda. En los bordes de la mesa estaban escritas las letras del alfabeto y ahora bien, cuando el anillo empezaba a oscilar, señalaba ciertas letras, las cuales unidas después componían uno o más nombres que servían para dar contestación a las preguntas formuladas. Es decir, como una suerte de péndulo era, y una especie de ouija también, porque tengan en cuenta que usted ponía ahí las letras, ponía el anillo colgado de un hilo y el anillo empezaba a moverse, hilvanando ahí algunas palabras y decía cosas como, por ejemplo, usted sumaba las letras que habían quedado y decía, tengo hambre. Y usted decía, ¿qué quiere decir tengo hambre? Será un espíritu que tiene hambre. Y poco después el espíritu aparecía y se los comía a todos. Dafnomancia, que es la adivinación por medio del laurel. Sí, señor, se practicaba de dos formas diferentes. La primera, se echaba al fuego un ramo de laurel y si al quemarse hacía ruido era un buen presagio y malo cuando ardía sin hacerlo. Así que si usted quiere saber algo, queme unas hojitas de laurel y si ve que no hace ningún ruido, mal presagio. La segunda consistía en mascar un poco de laurel. Usted sabe que el laurel tiene propiedades, vamos a decirlo aquí, veladamente para que nadie nos acuse de apología del consumo de laurel. Tiene propiedades medio, un poquito alucinógenas, pero muy suaves, un poco de adormecer y bueno, generan un estado muy especial. Basta con fumarlo o con mascarlo también en una cantidad. Entonces, la segunda es mascar un poco de laurel antes de dar la respuesta con el objeto de que Apolo, a quien estaba consagrado aquel árbol, esto se hacía en la antigua Grecia, le inspirase. Este último medio era el que utilizaban las pitonisas, las sibilas y los sacerdotes de Apolo, a los que se les llamaba dafnefagos, es decir, comedores de laurel. Se sabe que en el oráculo de Delfos, la pitonisa solía decir estos oráculos, como todo oráculo, muy ambiguo, y, y se basaban en no solo masticar el laurel, sino también respirar algunos efluvios que se sabe que emergían de una rajadura que había en la tierra, en ese sitio donde estaba aposentado el oráculo de Delfos. Por lo tanto, estos efluvios de la tierra, azufrados seguramente, producían estados de trance en la pitonisa, pero también la deterioraban bastante y solía durar muy poco porque su salud se resentía. Luego está la demonomancia, que es la adivinación por medio de los demonios, que es más práctico. Tiene lugar por los oráculos que dan y por las respuestas que hacen a los que los evocan. O sea, uno consulta a un demonio y le dice, demonio, sí, quiero saber cuál es el número que va a salir en la lotería para ganarla, ¿viste? Bueno, va a salir el 3 7 2 1 4 3 2 5. Pero vos que sos un contestador automático, ¿cómo te diste cuenta? Entonces uno le preguntaba al demonio y el demonio le iba contestando distintas cosas. El demonio, como dicen, sabe por demonio, pero más sabe por viejo, así que contestaba y contesta acertadamente. O sea, que si usted tiene una duda, le pregunta al demonio, como vimos en el programa de la muerte hace poquito ahí en la biblioteca, cuando hablamos de la película El Séptimo Sello, y el protagonista le preguntaba o pretendía hablar con una chica supuestamente poseída por el demonio para que esa chica le conectara a él con el demonio y el demonio le pudiera responder de qué se trataba la muerte. La encromancia es la ciencia que se realiza con tinta. Cuando se produce una mancha de tinta sobre un papel, señora, señor o niño en el colegio, conviene doblarlo de manera tal que la línea imaginaria que lo divide al centro, al medio, atraviese la superficie de la mancha imprevista. O sea que si usted, por ejemplo, le cae una mancha de tinta en la ropa, inmediatamente dobla al medio la tinta para mancharse más, básicamente, ¿no? Para que, ¿vio las manchas de Rorschach, que son estas que usan los psicólogos? Que no es más que una mancha doblada a la mitad, en un papel doblado a la mitad, de manera que lo que está de un lado se aparezca también del otro, pero no exactamente igual. Entonces son como medio simétricas. Entonces,
dice, se doblará el papel apretando con el puño la zona manchada y luego se desdoblará. Al abrir el papel la mancha será mayor y marcará una figura. Siempre la capacidad del receptor va a evidenciar el significado y dará la lectura, ¿no? Entonces se mira esa mancha de tinta y se mira a ver qué sugiere. De eso se trata, como dijimos, el hecho de crear un caos, ¿no? Y de ese caos, que tiene que ver con este inconsciente colectivo, surgirá un orden. La aeromancia es una de las 6 formas de adivinaciones practicadas por los persas y su medio era el aire. Se envolvían la cabeza con una servilleta, cosa que a los persas no les costaba mucho si usaban turbante. Exponían al aire un vaso lleno de agua y procedían en voz baja con sus votos, en persa obviamente, y si el agua llegaba a levantar algunas burbujas, eran un pronóstico feliz y sus deseos se cumplirían. Más o menos como cuando uno le dicen, tenés insolación, te dio el sol en la cabeza, vení, te voy a poner un vaso de agua en la cabeza con esta toalla de por medio y si salen burbujas estás insolado. Esa clase de tontería que se dice cuando uno se insola, ¿no? Que uno está tan atontado con la insolación que poco le importa y poco nota lo que le están poniendo en la cabeza. Hasta que se le derrama el vaso al que pretende ayudarnos y ahí sí nos enfadamos. La esiamancia, que es la adivinación que consiste en evocar la sombra de los muertos, mire señora, para conocer de ellos el futuro. Los muertos saben lo que va a pasar, ¿no? Como pasaba con el adivino Tiresia, ¿no? Que estaba muerto y desde ahí conocía un montón de cosas y ayudaba. Se diferenciaba de la nigromancia y de la psicomancia, en que no era ni el alma ni el cuerpo del muerto quienes aparecían, sino solo su imagen. Es decir, no era el alma del muerto como la psicomancia, ni el cuerpo del muerto como la nigromancia. Esto era como la sombra del muerto nada más, ¿no? Su imagen. Luego está la espodomancia, que es la adivinación que se practicaba entre los antiguos por medio de las cenizas de los sacrificios. ¿Cómo era esto? A ver, en Alemania, que se ve que se dedicaban bastante, entre las cebollas y esto, quedan algunos vestigios. Se escribe al anochecer con la punta del dedo sobre las cenizas lo que se quiere saber. Cenizas de lo que fuera, ¿no? Puede ser de un asado, por ejemplo, una parrillada. Y al día siguiente se examinan los caracteres que han quedado aún legibles y de hecho se sacan respuestas. Algunas veces el diablo se encarga de ir y escribir la respuesta. Entonces usted, por ejemplo, se acaba de comer un asado con sus amigos y antes de irse para su casa, con el dedo pone, me va a entregar su amor, a ver, bueno, Susanita, otra vez, Susanita. Entonces al día siguiente, que obviamente quizá cayó el rocío, hubo un poco de brisa o de viento, imagínense en Alemania debe haber un frío bárbaro ahí, y bueno, a la mañana siguiente se lee un poquito la frase de fondo y como se deformó, el de turno mira y dice, a ver, me parece que sí, acá se formó un corazón, ¿eh? Esto es un corazón, ¿eh? Para mí que Susanita me va a amar por siempre. O bien puede que el diablo por la noche haya venido y haya escrito y se ve otra frase que dice, Susanita te va a amar por siempre, no te preocupes, Roberto. Y entonces para ese entonces Roberto salta en una pata y dice, el diablo me escribió el diablo a mí. Debo ser importantísimo porque si el diablo se dignó a escribirme, gracias diablo. Con razón todos estos años de heavy metal me sirvieron para algo, gracias. Y así. Vamos a mirar un poquito más esto del mecanismo, porque estamos alternando entre los métodos de adivinación y bueno, la reflexión acerca del funcionamiento de la adivinación. Decíamos que la pregunta conecta al consultante con el arquetipo y con el interpretador. Y el sí mismo parece ser un arquetipo que rige a los demás. El sí mismo lo postulaba Jung como si fuera un gran ser que lo abarca todo. Él le llamaba también el unus mundus, es decir, el mundo único, ¿no? El mundo uno, es decir, la totalidad de la vida.
eso es como el arquetipo por excelencia, ¿no? Es el arquetipo de la vida misma, vivir. Ese es el arquetipo esencial. De ahí salen los arquetipos más grandes, como por ejemplo vivir como un guerrero, vivir como un sabio, vivir como un, no sé, coordinador o regente o emperador, vivir como un sacrificado, vivir como un monje, vivir como una madre, vivir como un padre. Entonces, eh, el sí mismo tiene aparentemente su ritmo, como toda cosa. Y algunos dicen que esos ritmos se manejan en tríadas y en cuaternarios. Por eso es que a veces el tarot, a veces el I Ching también se maneja, por ejemplo, el I Ching con los trigramas, que son figuras de 3 líneas, que se suman a otras figuras de 3 y forman los hexagramas, figuras de 6 líneas. Las tríadas es muy común porque aparece, por ejemplo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aparece una energía, la contraria, y su resolución, ¿no? Padre, Madre e Hijo. Y el cuaternario a veces tiene que ver con, por ejemplo, en las historias y cuentos de hadas, hay a veces un rey y una reina que tienen un hijo, que tiene que hacer toda una búsqueda para finalmente encontrar a la princesa y casarse con ella, y ahí surge el cuaternario, que son esos dos padres que ahora se equilibran con esos dos nuevos jóvenes que forman el cuatro. Entonces, la energía, podríamos decir, es apasionamiento psicológico también. No solamente es intensidad en las cosas, sino también en la psique. Cuando uno está apasionado, uno está lleno de energía, ¿no? Y eso es lo que genera el momentum, genera la intensidad. Entonces, la causalidad, ¿no? Podríamos decir que se llama probabilidad. Cuando queremos decir esto causó tal otra cosa o esto va a causar tal otra cosa, habíamos dicho que no se puede decir con certeza, ni la ciencia puede. Lo que habla es de probabilidades, como cuando dicen, bueno, hay 70% de probabilidad de precipitaciones. Eso quiere decir que no tienen ni idea y que más o menos ponen un número para saber, pero no se sabe exactamente. Así que probablemente la economía, probablemente esto se va a comportar así o así, no se sabe. Antes, en el pasado, los números inclusive tenían vida. Tenían vida. Por ejemplo, en la antigua China hay una historia de que había 11 generales que estaban prestos para una posible batalla. Entonces tenían que decidir si iban a la batalla o no. Votaron y 3 dijeron que sí y 8 dijeron que no. Por lo tanto, fueron a la batalla y ganaron. ¿Cómo se entiende esto? Desde nuestro pensamiento occidental no se entiende, porque 8 es más que 3. Si 8 dijeron que no, se debería haber quedado el ejército y no ir a la batalla. Sin embargo, 3 dijeron nada más que sí y fueron. Para los chinos el 3 tiene un valor de fruto, ¿no? Como también lo tiene en el tarot con la emperatriz, que es la carta de la emperatriz, un valor de nutrición, fruto, resultados, abundancia, ¿no? Progreso. Por lo tanto, era mucho mejor que el número 8. Entonces uno dirá, pero ¿cómo una cultura puede basarse en eso? En, en pensar que 8 es peor que 3 y que por lo tanto si 8 dijeron que no y 3 que sí, se va a la batalla. Porque los conceptos son distintos. Los números para nosotros son 1, 2, 3, son números de cosas y nada más. Para los antiguos tenían vida. Para los antiguos el 1 es la energía en potencia, es el padre de todas las cosas. El 2 es la madre, ¿no? Es el seno materno que justamente empieza a fecundar, a gestar algo. Y en el 3 nace. En el 4 se vuelve a dar esa pareja divina en otro nivel, se establece otra vez, es equilibrado. En el 5 hay una ruptura de esto, hay una vuelta a moverse todo. En el 6 hay otro equilibrio un poco más elaborado. Y así, en el 7, en el 8, en el 9. Entonces, los números tienen vida. Mirar al mundo como que tiene vida, ya lo hemos hablado otras veces, que tiene alma, es mirarnos en el mundo, es descubrirnos en el mundo y descubrirnos inclusive en unas cartas. Yo puedo descubrirme, o sea, puedo entender que las cartas me hablan, que si salió un 2 o un 5
eso tiene un sentido para mí. Mientras que para un científico, si salió un 2 o un 5 significa que salió 2 cosas o 5 cosas, punto. Entonces, los arquetipos son unus mundus. Los arquetipos son parte, en su totalidad son el unus mundus. En sus fragmentos, es decir, este arquetipo o aquel otro, son partecitas, pero grandes. Y luego están, como decir, el arquetipo de la madre fecunda, es un arquetipo inmenso. Aquí en Occidente podría ser la Virgen María. Pero luego está fulana de tal, la mamá, y mengana de tal, la otra mamá, y son mamás que tienen distintas características, no representan al arquetipo en su totalidad. Pero habrá alguna que por su intensidad en este momento emocional está poseída por el arquetipo de la madre y lo vivirá de una manera que se le nota. Entonces, cuando esa mujer va a consultar un oráculo, el intérprete va a notar ese arquetipo, consciente o inconscientemente. Y va a saber entonces, porque conoce los arquetipos, está acostumbrado a manejarlos, porque en el tarot están, en el I Ching están, empezará a notar o a prever hacia dónde va a dirigirse todo. Entonces, para nosotros los números son solo cuantitativos, sirven solo para contar cosas. Pero para las culturas orientales son cualitativos, son de cualidad. Y fíjese que la cantidad de algo cambia la calidad. Por ejemplo, yo puedo estar un poquito enojado y no pasa nada. Estoy más enojado y tampoco pasa nada. Pero donde pasa un límite, eso genera una calidad distinta. Me convierto en alguien que me activo como violento y empiezo a dar puñetazos a todas partes. O bien una persona, no sé, le aumentan el sueldo un poquito, una cantidad, y no cambia mucho. Le aumentan otro poco, no cambia mucho. Le aumentan mucho más y esa persona entonces se convierte en alguien que se siente en el cielo del mundo. Es decir, la calidad, la psique, la mente de un ser humano, que es la característica, cambia con la cantidad. Cuando se pasa de cierta cantidad, ya empieza a haber otra calidad. No es lo mismo un caballo solo, que le ponemos 2 caballos o le ponemos otro al lado, son 2, que se sienten simplemente acompañados, a que haya una manada de caballos, que son un montón, y se sienten los reyes del mundo y que pueden llevarse a todos por delante. Entonces, la cantidad cambia la calidad. Los números no están muertos. Los números, cuando aumentan, por alguna razón, van cambiando o decrementan, van cambiando nuestra psique. Fíjese cómo la psique, la mente y el cuerpo están conectados, que si yo tengo que hacer un trabajo pero no tengo ganas, ¿qué son las ganas? Es el interés, el apasionamiento. No tengo cualidad, no tengo calidad, no tengo ganas. Bueno, la cantidad, lo que tengo que hacer, no lo hago. Pero si yo tengo ganas, me aumenta la cantidad de ganas, bueno, me pongo a hacer y puedo levantar una casa, ¿no? Edificar una casa. Es decir, mi acción física va a responder a mi intensidad interna, emocional. Entonces, los rituales suelen crear ganas. Entonces, alguien dice, sí, pero los rituales son propios de un mundo arcaico, estúpido, de gente retrógrada. Ahora vivimos en el siglo XXI. ¿Qué me hablas de rituales? Bueno, los rituales, por ejemplo, el ritual de la despedida de soltero, el ritual de la comunión, el ritual de la fiesta de 15 años para una chica, qué sé yo. Todos esos rituales sirven para que uno se dé cuenta de cosas y se apasione por las cosas que tiene. Porque cuando uno se da cuenta que tiene algo, le entra la pasión. Entonces uno dice, me casé. Me doy cuenta porque me hicieron una despedida de soltero, que me pegaron, me tiraron al suelo, me echaron huevo y todo. Pero ahora estoy casadísimo, así que me encantó. Qué bueno que es estar casado, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rituales, bailar, cantar. Vio que en las culturas antiguas, cuando tenían que, no sé, salir a cazar, que era una tarea ardua, cantaban, bailaban. Entonces, el cantar, el bailar, el murmurar, el mover una parte del cuerpo, genera como intensidad. Por ejemplo,
no sé, un cazador está esperando la presa y tararea una canción, es decir, concentra su energía. Entonces los números son también eso, son ritmo. Por eso la aritmética se llama arritmo, aritmética. Tiene número, tiene, perdón, ritmo. Entonces, la premisa es esta. Si yo puedo conocer cómo la semilla se convierte en un árbol, puedo predecir su futuro. Si yo entiendo el proceso por el cual una persona puede ser poseída por un arquetipo, y conozco ese arquetipo, y conozco cómo se conduce, y conozco lo que implica, entonces sé que Marte, el planeta Marte, que es un arquetipo de guerrero, también es hierro, también es metal, también es sangre, también es agudo y cortante, también es guerrero, también es calor, fuego, también es qué sé yo, agresividad, también es pasión, también es emprendimiento, también es torpeza, también, es decir, veo todo lo que implica un arquetipo. Entonces cuando alguien viene y aparece Marte en escena, pero es que no es que aparece Marte y nada más, aparece Marte, Júpiter, no sé, Venus y un montón de otras cosas, pero yo de todo eso como intérprete del oráculo voy a saber cuál de esas cosas están detonándose en la persona. ¿Cómo lo voy a saber? A veces por intuición, otras veces por prueba y error, depende el intérprete y su habilidad. Bueno, irá tirándole a la persona cada una de las cosas que va viendo hasta que nota que esa le tocó. Y si sabe que esa le tocó porque la persona en el momento que se lo dijeron se cruzó de brazos, levantó una ceja, abrió los ojos, frunció el ceño, lo que fuera, esa persona está entonces tocada por ese arquetipo. Y el intérprete sabe que va por ahí la cosa. Eso se relaciona con la lectura en frío y se relaciona con la idea que tienen muchos de que la lectura en frío no es más que un engaño, es un arte de engañar al otro más eficientemente. Y en realidad no, es el arte de ir encontrando cuál de los arquetipos que se están viendo sobre la mesa son los que conectan con la persona. Entonces, la semilla de los sueños, por ejemplo, de un niño son su futuro. Jung descubrió eso, que en un niño que tenía esos sueños, esos mismos sueños ya estaban mostrando cómo iba a desarrollarse su futuro. ¿Cómo puede ser esto? Piense que si una célula va a ser la célula hepática o la célula renal o la célula cerebral, ese es un proceso que viene dado, que la célula no lo elige. Es como que hay un patrón que se ordena y la célula sale eso porque tiene que salir eso, ¿no? Porque así están dadas las cosas. Bueno, de la misma manera, ese niño tiene esos sueños porque ya su estructura básica lo empuja en esa dirección. Entonces, el que sabe leer esos sueños, sabe ver hacia dónde va ese niño y sabe ver en quién se va a convertir. Y quizá le diga a ese niño, cuando ya tenga edad para entender, le diga, mira, por lo que me contaste, vos vas a ser una persona que va a ser un gran regente de este país. Seguramente llegarás a ser presidente de la nación o un pueblo o un puesto parecido, ¿eh? Es decir, se le va diciendo, y fíjese lo que es la reentrada, como nos explicaba el neurólogo Arturo Goicoechea en algunas ocasiones aquí en el programa, que el cerebro tiene la reentrada, es decir, el cerebro no solo emite un juicio o algo, sino que a su vez escucha, y eso que escucha lo cambia otra vez, como una retroalimentación. Entonces, cuando se le dice a ese niño eso, a su vez, eso va a modificar la forma en que su arquetipo se constele, se arme. Y bueno, va a producir, quizás, ya que le dijeron la palabra presidente, un presidente. Si le hubieran dicho la palabra, no sé, coordinador de grupos de ayuda humanitaria, bueno, eso será. Porque mientras no contradiga su verdadero arquetipo, eh, no será, no será un problema para él. Entonces, digamos que el futuro está replegado en el inconsciente colectivo, no en el freudiano, en el colectivo, en el de Jung. Entonces, el inconsciente está ahí como una semilla dormida, presta a desplegarse y se puede desplegar sin problemas. Solo hace falta la vida misma para que se despliegue y un lector, un intérprete que pueda notarlo y ayudar a la persona a no enemistarse básicamente con su arquetipo, con su suerte, con su Dios, con su daimon,
como decía Sócrates. Sócrates decía, a mí me inspira mi daimón. Es el que me habla, es el que me dice lo que tengo que hacer. Bueno, ese daimon, en realidad, ese daimon es el inconsciente, el arquetipo inconsciente que rige a una persona. Entonces, en el inconsciente no existe lo secuencial, sino todo simultáneo. Es como una especie de va con, ¿no? Esto va con aquello. Hay una frase muy, muy linda que creo que la dice Koestler, que dice que hay algunas cosas que les agrada ir en conjunto. Hay algunas cosas a las cuales les da mucho placer o prefieren surgir juntas, ¿no? Tienen como una especie de querencia mutua y por eso amanecen al mismo tiempo. Entonces, en el inconsciente no hay una especie de... A ver, bueno, aquí tenemos en este niño, por el sueño que contó, el arquetipo de tal, que después de esto va a producir esto y después el otro, lo de más allá, según los patrones que está escrito en los libros jungianos. No, el inconsciente es ahora siempre, no tiene tiempo. El tiempo en realidad es una sensación que tenemos debido al contraste de lo consciente con el inconsciente colectivo, podríamos decir. Pero no propio del consciente o del inconsciente. Es para saber que algo se mueve, tenemos que verlo contra un fondo fijo. Bueno, ese fondo fijo, o más fijo por lo menos que el que se mueve, más rápido, es el inconsciente. Entonces, ese inconsciente, tanto como el consciente, carecen de tiempo. El tiempo es un fenómeno que ocurre como cuando uno ve el arco iris, que para verlo tiene que haber humedad en el aire, luz solar para la refracción de la luz y unos ojos que lo vean. No basta con que haya humedad en el aire, no basta con que haya refracción de la luz o luz solar, lo que hace falta es el tercer elemento también, que son los ojos humanos o el ojo de quien sea. De la misma manera, para que exista el tiempo, hace falta el inconsciente, el consciente y el contraste entre ambos. De lo contrario, no hay percepción temporal. Y el contraste entre ambos lo nota ese yo emergente que se supone que es lo que nosotros tenemos la sensación de ser, soy, ¿no? Esa sensación, que es un pensamiento más, es el que dice, bueno, ha pasado 5 minutos. ¿Desde qué? Ha pasado 5 minutos desde que este punto de A se convirtió en punto B. Y para saber que se convirtió o se movió hasta el punto B, tuvo que decirlo en comparación con otra cosa que esté más quieta. Eso más quieto es el inconsciente. Entonces, en el inconsciente no hay un orden secuencial. En el consciente sí. En el inconsciente las cosas son y no son al mismo tiempo. Están activas y están pasivas al mismo tiempo. Son ahora y son mañana al mismo tiempo. Por lo tanto, conocer lo inconsciente es conocer lo que no tiene tiempo. Y por lo tanto eso se entiende solamente en el caos, se entiende en el desorden, se entiende en los procesos aleatorios, como son los procesos adivinatorios de arrojar huesitos o arrojar las monedas del I Ching o los tallos de Milen Rama o las cartas del tarot o lo que fuera. Vamos a ver hasta aquí nada más y vamos a dejarlo para una tercera parte porque me doy cuenta que el material que tenemos para desarrollar todavía da para mucho más. Así que posiblemente la semana que viene acabemos con este tema o lo dejemos descansar y lo hagamos un poquito más adelante. Supongo que será la semana siguiente misma. Vamos a poner aquí nuestra cortina. Ahí está. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima semana, lunes, de 11 a 13 horas, aquí por Radio Cuca 107.3 de la FM de Asturias, España, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles es la ficción más real que puedas concebir, ¿entendés? Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! Se lo dice Ricardo, el petardo.
Avanti Damocleanos, buena vida para todos. Compartan el programa, súbanlo a sus canales y comuníquense.